No fue un accidente, no fue una pérdida, fue una decisión. Esa madrugada, una familia dejó a una abuela y a sus 2 nietas a la orilla de un río para no volver jamás. Creyeron que el frío terminaría lo que ellos no se atrevieron a hacer. Creyeron que nadie las encontraría. Creyeron que el silencio lo cubriría todo, pero cometieron un error. Porque esa abuela no era tan frágil como pensaban, y el río no guarda secretos para siempre. A la orilla del río, antes de que el sol rompiera la línea del monte, quedó el rastro de una carreta y, junto al agua, 3 figuras que el amanecer dibujaba con la misma crudeza con que se dibuja la pobreza. Una mujer envejecida, encorvada por años de trabajo, y 2 niñas que se aferraban a ella como si la misma fuerza de la corriente pudiera arrastrarlas. Nadie las puso allí por accidente. Alguien las dejó. Nadie volvió a mirar hacia atrás. Concepción tenía las manos revestidas de callos como de corteza, y la voz de quien ha aprendido a medir las palabras por su peso. Antonieta, la mayor, sostenía a Josefina con un brazo largo para su edad, y con el otro apretaba el borde desgastado de una manta que ya no abrigaba tanto como guardaba memoria. Sobre sus cabezas, las nubes todavía goteaban el sueño de la noche. El río, perezoso, lamía piedras antiguas, y en su rumor la aldea oyó, sin intervenir, el ruido de lo que los otros habían decidido olvidar. Desde la loma baja algunos vecinos hicieron amagos de compasión. Miradas que equivalen a preguntas que nadie se atrevió a responder en voz alta. El coronel, siempre presente en la plaza, con su sombrero ancho y su sonrisa medida, apareció en la distancia, como la sombra de una institución que no siempre iguala su fuerza a la justicia. Los hombres que empujaron la carreta, parientes lejanos quizá, o simples responsables con el bolsillo lleno de excusas, se marcharon sin detenerse. Creyeron, con la firmeza de quien deja un problema a la deriva, que ese gesto resolvería la molestia que representaban una vieja y 2 niñas. No entendieron que la ribera conoce secretos que la tierra guarda con lentitud. No supieron que dejar a alguien junto al río no es expulsarlo del mundo, sino colocarlo en un lugar desde donde todo puede comenzar de nuevo. Concepción miró el agua y olió barro y pescado, y luego miró a las niñas. Sus ojos eran de ese tono que ya no extraña lo abrupto de la vida. Aún así, había en ellos una pregunta. ¿Qué haremos? Pensó que las respuestas tenían que caber en la medida justa, sin pretensiones de grandeza. Primero cobijar a las niñas, después comer, después pensar. La primera mañana en la ribera fue una lección de dignidad. Concepción recogió unas ramas húmedas, frotó piedra contra piedra hasta que saltó la chispa mínima que pide la vida, y con una paciencia que solo otorgan las manos habituadas a remendar todo, encendió un fogón pequeño. Hizo hervir un poco de agua que quedó turbia como un recuerdo mal filtrado, y con el poco que tenía logró medio cocer unas raíces y un puñado de granos que había arrebatado la noche anterior a un saco olvidado en la carreta. Las niñas comieron con movimientos parecidos a los de los pájaros al picotear el suelo, rápidas y con la urgencia de quien teme que la comida termine antes de lo previsto. No se trató solo de sobrevivir. Concepción habló con las niñas como se habla a quien necesita comprender que la vida no es solo un conjunto de desgracias, sino también una fábrica de deberes donde la ternura es moneda corriente. Antonieta escuchaba con la gravedad propia de alguien que lleva ya la infancia marcada por responsabilidades. Josefina canturreaba en un idioma de sílabas sueltas que Concepción intentó convertir en promesas sencillas. Un tejado mejor cuando la lluvia apriete, escuela si fuera posible, trabajo que no robe la dignidad. Mientras el día avanzaba, la orilla se llenó de pequeñas rutinas que solemos confundir con cotidiano.
lavar la ropa en una poza donde el agua dibuja pequeños remolinos, tenderla en unas varillas hechas con palos, buscar en el barro cangrejos pequeños que se venden o se guisan, recoger plantas que la gente de la aldea descarta porque su belleza no está en el mercado. Concepción arreglaba con hilo todo lo que podía coser: mangas, zapatos rotos, un bolsillo que ya había perdido su utilidad. Su economía no era dinero, era tiempo y habilidad. Las manos que reparan no solo telas recomponen dignidades. A la segunda semana, los que habían visto la escena inicial supieron poner nombres a la situación: abandono, vergüenza, oportunidad resuelta por otros. Algunos, desde la tibieza de sus casas, enviaron panes o unas sobras de queso. Otros, con la incomodidad que acompaña a lo que no se quiere sostener en la mirada, pasaron de largo. El coronel se paseaba en su terreno de la plaza y dejaba entrever interés en la historia, no para socorrer, sino para medirla. Cuánto había que arrebatar en términos de poder y de imagen pública. En los pueblos pequeños, el silencio del poderoso pesa más que la voz del más honesto. Concepción no pidió ayuda. Pidió, en cambio, a la noche que le prestara su calma. Lo que ella buscaba era un margen donde la decisión pudiera pensarse. La falta de palabras no era deserción, era estrategia. Sabía que en aquellas orillas cualquier noticia buena se convierte en un imán para manos ambiciosas. Y tenía 2 niñas, tenía prioridad. Un día, mientras limpiaba la ribera buscando leña, la pala de una vieja asadita topó con algo que no pertenecía al barro ni a las raíces. Una lata oxidada, enterrada entre juncos, con una tapa que chirrió al abrirse. La sorpresa no fue la riqueza cinematográfica de monedas relucientes, fue, más bien, la evidencia de que la historia del abandono no había sido completa. Dentro había monedas, algunas con el brillo que conserva el tiempo, una medalla oxidada y un pañuelo pequeño que ocultaba un objeto más personal, un relicario con el retrato de un hombre de bigotes finos. Las monedas no eran muchas, pero sí suficientes para modificar la escena del día. El hallazgo mostró lo que la tierra sabe y la gente olvida, que los ríos guardan historias de pasos y de pérdidas. Marcelino Bastos, ese nombre que circuló en voz baja por la plaza, dueño hace años de tierras y de silencios apretados, había sido el dueño de porciones de la ribera. Se contaba, entre murmullos, que sus bolsillos estaban llenos de secretos que la muerte no logró despachar del todo. Nadie había pensado que el secreto podría volver en forma de lata debajo de una plaza de juncos. Concepción miró el contenido como quien contempla una herramienta peligrosa. No hubo júbilo desbordado ni lágrimas de oro. Hubo, en cambio, una oleada de posibilidades que venía con su propio precio. Declararlo a la aldea implicaría exponer a las niñas y a ella misma a la voracidad del que manda y de quien siempre toma un pedazo de lo ajeno bajo el eufemismo de la ley. Guardarlo implicaba cargar con un secreto de peso. Ninguno de los 2 senderos prometía inocencia. La memoria familiar, sin embargo, le dictó algo que pesó más que el temor: proteger primero. Esa tarde Concepción cavó un hueco con más cuidado del que usaría para plantar un árbol. Cubrió la lata con tierra y colocó encima unas piedras comunes, como si la ribera mereciera un monumento escondido. La decisión no fue fruto de la avaricia, fue un cálculo materno. Si la verdad se anunciaba en boca de los que mandan, por lo general, el precio de la protección era la pérdida de lo que podría mantener a las niñas. Si se protegía, la carga moral sería suya. Aun así, antes de cubrir la tierra, tomó una de las monedas y la envolvió en un trozo de trapo para que su brillo no provocara curiosidad inmediata. A la mañana siguiente, con la moneda en su bolsillo, Concepción fue al sendero del pueblo.
No iba a la plaza a reclamar, sino a lo que en los poblados se conoce por nombres no oficiales, un mercado de soliloquios y pequeñas transacciones. Allí trabajaba Hermenildo Correia, mercader ambulante, que compraba y vendía lo que la gente del campo entregaba. Un saco de café, una gallina, un juego de cucharas viejas. Hermenildo sabía leer las miradas tanto como las monedas. Cuando alguien aparecía en su puesto con algo raro, él inclinaba la cabeza un poco y preguntaba sin apuro: «¿Traes algo para vender, Concepción?», le dijo sin alzar la voz. Sus ojos olían a polvo de caminos. Ella le mostró la moneda, la envolvió en el trapo y la dejó caer sobre su palma como quien ofrece una partícula de esperanza. No fue fácil decir el precio. No lo era porque en la red de favores y de humillaciones que teje la aldea, vender implicaba admitir que necesitaban auxilio. Hermenildo, sin embargo, tenía el oficio de no juzgar. Pagó un precio justo para lo que era, una cantidad suficiente para comprar comida y unas semillas y tal vez una cobija nueva para Josefina. No preguntó por la procedencia, aceptó, dio papel y unos cuantos billetes ya amarillentos y guardó la moneda entre otros objetos que olían a historias de paso. El primer acto de cambio fue pequeño y sonó en la ribera como una campanilla. Con la suma comprada, Concepción consiguió un saco de frijol, unas herramientas de labranza de segunda mano y un techo de lona mejor que la manta que cubría a las niñas. No era la solución definitiva, era, sin embargo, un alivio medido. En la mirada de Antonieta se quedó algo que parecía culpabilidad. Sabía que su abuela había hecho algo que no se diría en público ni se celebraría en la iglesia de la plaza. Pero también vio que la compra traía una escuela para el año entrante, la posibilidad de que alguno de sus libros no fuera un mito. La primera transacción era una línea trazada sobre el mapa de la sobrevivencia. A partir de ese momento, la familia dispondría de recursos que no debían ser explicados a la autoridad del coronel, pero que tampoco podían quedar sin una brújula moral. Concepción entendía el doble filo de su decisión. No lo justificaba, lo perfilaba como una ruta de pragmatismo. Su mayor mérito, pensó, sería enseñar a las niñas a no gastar lo que no es pan de hoy, a invertir en herramientas, en educación, en animales que dan más que réditos inmediatos, dan trabajo y futuro. Las noticias no tardaron en recogerse como los restos que dejan los caminos. Alguien vio a Concepción comprar en la tienda del pueblo. Alguien añadió que ya no vivía en la ribera tan miserable. Los rumores, que en el campo son moneda de cambio, comenzaron su marcha. Han cambiado la manta por una lona. Han comprado un saco de frijol. ¿Quién habrá dado el dinero? El coronel, que se alimenta de las pequeñas noticias con el apetito de un hombre que confunde orden con control, empezó a mirar con atención. No porque fuera generoso, sino porque al poder le interesa siempre lo que altera su narración. Concepción volvió a la ribera con la certeza de que el primer paso traía consecuencias. Enterró la evidencia que quedaba y mantuvo el resto en un escondite improvisado dentro de un hueco en el suelo de su choza junto al río. No lo escribió para evitar la tentación de justificarse después. Guardó el secreto contra el rumor, como se protege a un hijo contra el viento. Por la noche, sentada frente al fuego, mientras las niñas dormían con respiraciones pequeñas, Concepción pensó en escribir una nota que dijera la verdad, que había encontrado las monedas, que las había usado para dar pan y herramientas, y que no buscaba clemencia, sino entendimiento. Pensó en cómo las palabras, cuando se colocan en papel, conforman una presencia que puede calmar las conciencias jóvenes. Pero la nota debía esperar. Sabía que la edad trae preguntas que la juventud no puede responder, y que la vejez trae una perspectiva que la inseguridad no permite en voz alta. Guardó la idea de la carta como quien guarda un medicamento que no se aplicará de inmediato. En las semanas que siguieron, la ribera se transformó en un taller de reconstrucción.
Concepción compró 2 chivos con una parte de lo recaudado por ventas menores. No eran animales de excentricidad, sino de trabajo. Dar leche, multiplicar su número, ser un seguro contra las sequías. También compró herramientas que Antonieta aprendió a manejar con la rapidez de quien quiere cambiar su destino. Azadas, una sembradora rudimentaria, guantes para manos pequeñas que no provocarían heridas en el trabajo. Josefina creció unos centímetros y aprendió a sostener en la palma de su mano granos que representaban la posibilidad de otro mañana. El progreso fue lento y sin brillo. No hubo fiestas en la plaza ni proclamaciones. La familia de Concepción avanzó como avanzan las cosas que no necesitan aplausos, con constancia. En las noches, el relato más contado era el de una mujer que había sido puesta a la orilla del agua y que ahora, con piezas escondidas en silencio, compraba herramientas para sembrar dignidad. Algunos vecinos sintieron vergüenza por su indiferencia inicial. Otros comenzaron a ofrecer mano de obra. Unas pocas mujeres de la aldea trajeron a Concepción recetas de cómo curar heridas de trabajo y cómo preparar guisos que duraran más con menos. Fue en una de esas tardes, mientras reparaban el techo con viejas tablas de carros desechados, que se escuchó el rumor del hombre que venía por el camino polvoriento. No era uno de los conocidos de la aldea. Traía el caminar de quien viene de lejos. Su ropa no tenía el olor del molino ni el de la plaza, sino el de caminos y estaciones. Se llamaba Vicente Bastos. El apellido al principio fue un accidente. La gente murmuró que tal vez no tenía relación con aquel Marcelino cuyo nombre aparecía en las historias antiguas, pero la sospecha se abrió paso como una sombra larga. Vicente llegó con hambre y con la cara afilada por el viento. No preguntó por caridad, preguntó por trabajo. Buscó la ribera para ofrecer sus manos donde hiciera falta. Concepción lo miró con la prudencia de quien no confunde una ayuda eventual con una alianza. La historia del abandono había enseñado a no aceptar todo regalo sin medir su precio. Tú confías tanto como te conviene confiar, pensó. Pero en Vicente había una paciencia que no esconde afán ni ansias de dominio. Era la paciencia de quien había recorrido y aprendido a pedir lo justo. El primer encuentro entre Vicente y la familia fue simple. Él pidió agua y le ofrecieron pan. Habló poco de sí mismo. Dijo que había sido conductor de carreta, que había perdido su partida de tierra por una enfermedad, que no tenía dónde quedarse. La gente del pueblo, que a veces necesita una figura a quien culpar o a quien ayudar según su propio humor, tanteó su presencia con cuidado. El coronel observó de lejos. Los ojos del coronel registran cualquier movimiento inusual. En el pueblo, los forasteros son siempre, hasta cierta prueba, materia de interés. Vicente se quedó en la ribera, a petición propia, no porque le gustara el agua, sino porque allí encontró trabajo y la posibilidad de no ser una carga. Ayudó a levantar una valla para que los chivos no se escaparan. Remendó una rueda de carreta que serviría para llevar producciones al mercado, y cada acto pequeño de trabajo era un ladrillo en la confianza. Antonieta lo miraba con una distancia que no negaba una simpatía cautelosa. Josefina, por su parte, adoptó a Vicente con la naturalidad de los niños que saben detectar ternura y compañía. Mientras tanto, por cada moneda vendida en silencio, la red se hacía más tensa. La aldea comenzó a hablar de mejoras en la ribera sin saber su origen. Las palabras son como semillas, caen y germinan en dirección de quienes las escuchan. Algunos pensaban que la familia habría recibido ayuda de parientes lejanos. Otros sospecharon de una tajada escondida. El coronel, que luego sabría de la compra de chivos y de la compra de semillas, sintió la necesidad de entender la procedencia de esos recursos. Para el hombre del poder, la pregunta no es solo económica.
Es una forma de recordar que nadie hace nada en su ámbito sin que él tenga una palabra. Concepción notó la mirada del coronel y supo que la siguiente etapa de su estrategia debía ser aún más prudente. No llamar la atención, mejorar con pasos lentos y, sobre todo, enseñar a las niñas que la discreción también es una forma de protección. No quería vivir en la sospecha, quería simplemente que la vida de Antonieta y Josefina dejara de ser un itinerario marcado por la vergüenza del abandono. Una noche, tras una jornada de trabajo, Vicente se quedó más tiempo conversando con Concepción junto al pozo. Hablaban de cosas prácticas: cuándo sembrar, cómo cuidar los animales, cómo planificar para un invierno si la lluvia fallaba. En el tono de la conversación había algo que no solo buscaba alivio material, sino una comunidad capaz de sostenerse. Vicente admitió que había perdido su hogar. No mintió para no cargar con una culpa ajena. Concepción, a su vez, comentó que había muchas maneras de perder algo y no todas exigían heroísmo para reivindicarlas. No se confesaron aún. Los secretos, en la casa al lado del río, se están gestando con la misma lentitud que germinan las semillas. Concepción entendía que su carga tendría que abrirse en algún momento y llevaría consecuencias y lecciones. Había decidido, al menos por ahora, administrar en silencio. Pero la sombra de la duda no la abandonaba. Una decisión tomada por amor puede, con los años, convertirse en una historia que exige reparación. Ella lo sabía y lo sentía en los huesos. Aquella noche, mientras las niñas dormían con la respiración serena de quien ya empieza a creer en el alimento seguro, Concepción se acercó a un rincón del suelo, donde había dejado una tabla más suelta. Bajo ella puso un trozo de tela que envolvía una parte de las monedas sobrantes. No escribió la verdad, porque escribir implicaba abrir un canal que podría llegar a manos feas. No quería que su palabra terminara en la plaza como arma contra quien había protegido primero. En su lugar, guardó una promesa: la de enseñar a sus nietas a emplear cualquier recurso para labrar trabajo, no lujo, para comprar herramientas, no indulgencias. El río siguió su curso. Las huellas de los que la dejaron se borraron con la corriente y con el tiempo. Ellos creyeron haber resuelto algo. Cometieron un error grave. Pensaron que aventar el problema bastaría. No comprendieron que la orilla, al recibir a la abandonada, le otorgó la materia prima para reconstituirse. No supieron que la dignidad, cuando se le permite respirar, se levanta con un orgullo que nadie fácilmente derrota. La ribera cambió su ritmo. Concepción multiplicó las horas de trabajo y las pequeñas ventas. Antonieta empezó a ir a la escuela de a poco, llevando libros que la abuela enseñaba a leer por las noches con la luz temblorosa de una lámpara. Josefina aprendió a atar nudos y a ordeñar. Vicente fue convirtiéndose en hombre de la casa sin hacer ruido, con tareas diarias que ya no pedían agradecimientos. La gratitud se transformaba en esfuerzos compartidos. Y sin embargo, en el secreto de la tierra, la lata seguía allí, con las monedas que quedaban como una materia prima que exigía decisiones. Cada día que pasaba pesaba un poco más en la conciencia de Concepción. El escondite era seguro, pero la verdad no desaparece por ser enterrada. Lo que hacía falta era una brújula que no fuera el miedo ni la vergüenza, sino una visión de futuro que las monedas pudieran comprar. Educación para Antonieta, herramientas para labrar, un pequeño terreno que representara no dependencia, sino trabajo con resultados visibles. Esa promesa de futuro fue lo que, en el fondo, sostuvo la decisión inicial de proteger y no declarar. Concepción había sido dejada a la orilla del agua por manos que creyeron quitarse un peso. Ellas, en cambio, empezaban a construir una vida que, con tiempo y sin fanfarria, haría evidente el error de quienes las abandonaron. Un error no solo moral, sino práctico. Subestimaron la capacidad de una mujer
para convertir la adversidad en semilla. Cuando la luna bañó la ribera una semana después, Concepción tomó la decisión de no revelar aún el hallazgo. Pero guardó, por primera vez, la idea de que dejaría por escrito su historia en algún momento, no como petición de absolución, sino como lección para sus nietas. La carta sería la brújula que orientara el uso del dinero cuando la vida ya no requiriera esconderlo. Por ahora, el río guardaba los secretos, y la aldea guarda sus silencios. El devenir, como siempre, iba a probar quién tenía razón, los que los dejaron creyendo que el problema se eliminaba con el acto, o la mujer que, con trabajo y discreción, enseñaría a sus nietas a labrar un destino distinto. Si esta historia te atrapa, quédate y cuéntame en los comentarios. ¿Qué harías tú si encontraras algo que podría cambiar la vida de los tuyos, pero que también puede atraer ojos peligrosos? En la ribera, mientras los pocos meses que siguieron al hallazgo trazaban su curso, la vida avanzaba con pequeñas victorias. Una mañana de otoño, cuando las hojas ya suenan como monedas sobre la tierra, llegó al pueblo un rumor nuevo. Alguien había visto a un hombre preguntando por Marcelino Bastos en la cantina de la plaza. El coronel, que nunca duerme cuando su relato social se altera, se mostró más inquieto. Vicente escuchó el rumor sin sorprenderse demasiado y siguió trabajando. Antonieta, en el umbral de ese verano que prometía cambios, comenzó a sentir la necesidad de aprender a contar las cosas con precisión. Josefina seguía recogiendo piedras para construir senderos de juego. Concepción, por su parte, cuidó más la rutina, revisar el escondite, ajustar las cuentas, enseñar a las niñas a valorar lo que se compra con trabajo. Sabía que cada moneda vendida representaba un acto irreversible. Sabía también que tarde o temprano la verdad pediría su turno. Pero quería que cuando llegara como enseñanza y no como castigo. El día en que los rumores se hicieron más intensos, alguien dejó en la puerta de la casa una nota anónima. Hay ojos que ven lo que otros guardan. No era una amenaza directa, pero sí la forma en que los poblados hacen llegar su sospecha. Concepción abrió la nota como quien abre una ventana que no desea ver, y en su interior leyó palabras que no precisaban nombre. Comprendió, con la misma claridad con la que se ve una nube aproximarse, que mantener el secreto iba a ser más difícil de lo que había calculado. La decisión que tomó esa noche fue doble. No exponer las monedas, pero crear, a la vez, una estructura que justificara la existencia de recursos. Compró una rueda nueva para la carreta que usarían para llevar verduras al mercado. Compró también un barril para almacenar agua en tiempos secos. Cada compra, aunque discreta, dejaba una huella que podía leerse por quien supiera mirar. Allí había alguien que trabajaba y que no vivía de dádivas. Sin embargo, la aldea no deja pasar nada. El coronel, curioso por entender la procedencia del progreso sin firma, comenzó a tantear a los suyos. Preguntó en la cantina, miró a Vicente con cierto interés y observó a Concepción con la distancia de quien no puede tolerar un drama sin una resolución que pase por su sello. En la ribera, el viento trajo la advertencia de que el poder se fija en lo que se mueve. Fue entonces cuando una tarde llegaron dos hombres en una carreta. No eran bruscos ni amigables. Eran hombres que representan la discreción del poder. Preguntaron por nombres, por quién vivía junto al río. La gente del pueblo los miró y retuvo la respiración, porque saben que el interés del coronel es siempre una vara de medir que cae con peso. Concepción los vio acercarse y no puso resistencia. Sabía que la conversación podía volverse peligrosa si se abría la lata de la que había escondido las monedas. Uno de los hombres dejó escapar una frase que hizo vibrar la ribera. Se oyen cosas. No dijo más, no necesitó. En los ojos del anciano que acompañaba a los hombres, Concepción adivinó la manera en que se tornan las palabras en demandas de rendición. El temor que sintió
No era por ella, era por las niñas. Ante ellas, la vida de la Ribera no podía transformarse en un teatro de acusaciones. Aquella noche, mientras las manos de Antonieta tejían una promesa con hilo y paciencia, Concepción pensó en una carta que quizá no escribiría ahora, pero que algún día sacaría al mundo como lección. Quería que la verdad llegara a las niñas en un momento en que pudiera sostenerlas, no cuando alguien considerara oportuno arrebatarles lo poco que habían ganado con trabajo. La carta no sería para pedir perdón, sería para ordenar la historia y dejar en palabras la razón de una elección hecha por amor. En la penumbra, la mujer volvió a su escondite y repasó mentalmente lo que había hecho con cada moneda. Sabía que cada decisión arrastraría consecuencias éticas. Sabía también que nadie les había dado la opción de elegir con libertad en el momento de su abandono. Por eso, la responsabilidad que asumía no era solo con su familia, sino con la memoria de su nombre. Había una sola certeza que la consolaba. El abandono al que fueron sometidas no había logrado borrar su capacidad de trabajar y de sostener una vida digna. Al contrario, había encendido en ella una determinación que pocos supieron prever. En la aldea, en cambio, el error de quienes las dejaron empezaba a hacerse visible en otra forma. La comunidad contemplaba, a distancia, el futuro de una familia que, sin recursos visibles, comenzaba a tener voz propia. Dejarlas junto al río no había sido el acto de destierro que los que empujaron la carreta habían imaginado. Fue, en cambio, la semilla de que alguien transformara la adversidad en costumbre de trabajo y en lección para las nuevas generaciones. Y esa transformación, silenciosa y firme, comenzaba a incomodar a quienes sostienen el poder con la expectativa de que todo se quede como ellos lo dejaron. Cuando la luna regresó a su plenitud, la Ribera y la aldea sabían dos cosas a la vez: que la familia sobrevivía y que una caja de secretos seguía enterrada no muy lejos del agua. Lo que estaba por venir exigía más que prudencia. Exigiría coraje para contar, o la gravedad de cargar con la cosecha de una verdad guardada. Concepción lo sabía, y en la calma que precede a la tormenta, se aferró a la certeza de que, si alguien había cometido un grave error al dejarlas junto al río, era porque no supieron leer lo que la dignidad de una mujer puede hacer con la adversidad. La mañana en que Concepción decidió que la verdad ya no podía esperar, el río estaba calmo, como una palma abierta. Había pasado mucha agua desde aquella primera madrugada en que alguien la dejó a la orilla con las niñas. Las huellas en el barro se habían borrado, pero en su piel quedaban las marcas de todas las decisiones tomadas por miedo o por amor. Aquella mañana puso una hoja de papel sobre la mesa de madera, afiló la lapicera con la misma concentración que ponía en las costuras y empezó a escribir con letra firme: de quien ha medido sus palabras por la necesidad de que duren. No fue una confesión airada ni un ajuste de cuentas. Fue una carta larga, de esas que buscan poner el mundo en orden antes de que uno falte. Empezó por contar cómo la dejaron junto al río y cómo, a partir de esa humillación, nació la urgencia de cuidar de sus nietas. Dijo la verdad tal como la sentía: que había hallado la lata junto a la raíz de un junco, que había tomado algunas monedas para comprar comida, que había vendido con discreción para comprar herramientas y un techo que no se deshiciera a la primera lluvia. Explicó con una honestidad fría y sencilla que no lo hizo por avaricia sino por miedo a que el poder local les quitara aquello que les permitiría seguir viviendo. No pidió perdón con palabras de absolución. Más bien ofreció razones, circunstancias y una voluntad de reparación que se mostraba en cada línea. La carta cerraba con instrucciones: usar el resto de los bienes, si quedaba algo, para comprar un pedazo de tierra pequeño, uno que pudieran trabajar sin pedir permiso. Destinar una parte a la educación de Antonieta. Establecer una reserva para cuando faltara la lluvia.
enseñar a las niñas que el trabajo es lo que convierte el dinero en dignidad. Y sobre todo pidió que la historia se contara con la misma franqueza con que ella la escribía, sin sellos de heroína ni de villana. «No les pido perdón», escribió, «les pido que entiendan por qué elegí protegerlas. Algún día tendrán que decidir con qué mirar al mundo, que lo hagan con la misma claridad con que he intentado mirar yo». Guardó la misiva en un sobre y la colocó sobre la mesa. Miró a las niñas dormidas, a Vicente que dormía en la buhardilla como uno más de la casa y sintió el peso de lo inevitable. La verdad, tarde o temprano, pesa menos que la mentira que la sostiene. Esa misma tarde llamó a Antonieta y a Vicente y les pidió que se sentaran junto al fogón. Le dolía la idea de que su confesión rompiera la imagen de seguridad que había construido en silencio. Pero la carta no nació para protegerla a ella, nació para que ellas supieran. Cuando leyó, Antonieta permaneció con el rostro inmóvil hasta que las líneas empezaron a arrancar recuerdos que la hicieron mirar sus propias manos, de joven que ya sabía coser y sembrar. Se vio vendiendo en la plaza, escuchando murmullos, sintiendo la mezcla de vergüenza y alivio que la propia decisión de su abuela había traído. Hizo preguntas cortas, directas, sin buscar justificar ni agredir. Quería entender con exactitud las cuentas, cuánto se había gastado, qué había quedado, qué se había comprado. Concepción respondió con números que eran más bien medidas de trabajo. Cuántas cajas de semillas, cuántos días de mercado, cuántas horas en el cuidado del chivo. Antonieta, para sorpresa de su abuela, no lanzó reproches en cadena. Se quedó con una tristeza tenue que fue capaz de convertirse en coraje moderado. «Lo hubiera preferido saber antes», dijo, «pero entiendo por qué lo hiciste». Vicente escuchó en silencio. No fue a juzgar. No tenía derecho a hacerlo. Él había llegado como hombre necesitado y se había quedado como hombre dispuesto. Su lealtad no empezó con la moneda ni con el secreto. Había surgido del trabajo compartido y de las noches de conversación junto al pozo. Aquella noche, al terminar la lectura, pidió a Concepción que confiara en su palabra. «Lo que hiciste fue por ellas. Si necesitas que otro respalde la historia algún día, puedes contar conmigo». No eran palabras de absolución, sino de compañía. Concepción asintió con la mandíbula apretada, y por primera vez, desde que habían sido dejadas a la orilla, sintió que la carga podía repartir su peso. No fue una decisión sencilla. Tony, Antonieta, con el nombre que la gente empezaba a abreviar por cariño, propuso algo que sorprendió por su naturaleza práctica, que parte de lo que quedaba se destinaría a un fondo comunitario de refugio. «No para comprar el silencio», dijo, «sino para que la gente que venga tras nosotros no tenga que fingir que la pobreza se puede barrer con un gesto». Concepción la miró con orgullo y vértigo. La niña que un día fue sostén de su hermana se volvía mujer que pensaba en más que su propio sustento. Vicente propuso que Hermenildo registrara, de forma discreta, algunas de las ventas que podían explicar la procedencia de ciertos bienes en el pueblo, así que aquel que había hecho su oficio de pasar entre las casas y los caminos se transformó, también, en un guardián de la verdad adaptada al tamaño de la aldea. Pero la verdad, aunque compartida entre los de la casa, no tardó en airearse por rincones que no controlaban. Un día, mientras Antonieta iba a la escuela por la mañana, escuchó a dos mujeres que comentaban: «Dicen que la vieja se llevó algo de la orilla. Dicen que no fue su dinero». No era un rumor nuevo. Era la manera en que el pueblo intentaba recomponer la imagen que le convenía. Esta vez, sin embargo, la reacción no fue la de siempre. Había en la gente, entre la solidaridad adormecida y la culpa de la mirada, una tendencia a pensar distinto. Algunos recordaron que Concepción había remendado camisas sin cobrar a los que cayeron enfermos. Otros, que había cedido cierta leche cuando faltó.
La vida discreta que ella mantenía empezó a pesar en la balanza social. El que antes fue invisible, ahora tenía rostro y nombre, y eso obliga a mirar con otra medida. El coronel, por su parte, no se calmó. Para él, el progreso sin su aquiescencia era un desafío. Mandó preguntar sin preguntas. Miradas largas en la plaza, preguntas indirectas en la cantina, un gesto de su sombrero en dirección a la ribera, como si con eso pudiera cortar cualquier brote de independencia. No tenía pruebas, y en el fondo, la ley no era un brazo que actuara con celeridad en esos caminos. Era más un rumor que él desgranaba para medir la voluntad de la aldea. Lo que el coronel no supo medir fue la lenta acumulación de respeto por la familia de Concepción, la compra de semillas, el cuidado de los chivos, la asistencia callada en tardes de enfermedad. Todo eso se convirtió en una reputación que no tiene precio ante los ojos de quienes saben sembrar y no cobrar el pan. Si algo hubiera quebrado su control, fue precisamente la imposibilidad de marcar a alguien que día a día devolvía en trabajo lo que había recibido. Fue entonces cuando el verdadero giro ocurrió. La niña que había aprendido a leer, con la lámpara temblorosa, Antonieta, comenzó a enseñar. No de inmediato, no con grandilocuencias. Primero ayudaba a los más pequeños de la ribera a juntar letras. Enseñaba a Josefina y a otros niños a leer recetas y a contar los granos. Llevó al pueblo la idea de un oficio que no exige título, sino paciencia. Enseñar. Con el tiempo, algunas casas pequeñas empezaron a pagar con trueque, una gallina por una hora de lectura, una cesta de hortalizas por una lección de cálculo, para saber cuántos sacos caben en la carreta. La escuela improvisada de Antonieta reunió en torno al saber a quienes antes habitaban el margen de los cuidados. Poco a poco, la ribera dejó de ser solo un lugar de sobrevivencia para volverse un semillero de oficio y conversación. La transformación social no agradó a todos. Hubo quienes murmuraron que con la nueva voz emergía una posible competencia en la plaza. Más gente podría dejar de vender al precio marcado por el poder, se decía. Pero lo que tampoco supieron prever los que empujaron la carreta, la primera mañana del abandono, fue que la dignidad tiene el efecto de abrir manos cerradas. La solidaridad, una vez en marcha, no se detiene, contagia. Hubo días en que mujeres de la aldea llevaron hilos para remendar ropas y no pidieron nada a cambio. Otros vecinos que antes fingían no ver, comenzaron a ofrecerse para cuidar a los chivos cuando Concepción tenía que ir al mercado. Lo que había empezado como un secreto enterrado junto al río se metamorfoseó en una red de afectos y obligaciones que el coronel no pudo gobernar con su sola presencia. Sin embargo, la paz no era absoluta. La nota anónima que había llegado a la puerta semanas atrás había reverberado. Cuando los hombres en la carreta volvieron, esta vez no vinieron solo a medir con la mirada. Preguntaron por la procedencia de ciertas mejoras. Nadie los confrontó con decisión, pero la tensión quedó en el aire. Concepción guardó silencio. Sabía que la hora de la carta podía llegar en el momento menos esperado, no por escándalo, sino por cansancio propio. Y el día que lo hizo no fue cuando lo planeó. Fue después de una temporada de sequía que casi acaba con la cosecha, cuando se sentó a contar con exactitud lo que quedaba y comprendió que el mundo no admite secretos eternos. La lectura pública de la carta no fue un acto de espectacularidad. Fue una tarde en la casa, con la gente sentada en bancos y sobre sacos. Concepción había invitado a Hermenildo, a Vicente, a unas pocas vecinas que habían sido testigos de la transformación, y al cura, no para pedir absolución religiosa. Esa no era su intención, sino para que alguien con palabra en la comunidad escuchara. Antonieta, con la voz que había aprendido a templar ante niños que no deseaban rendirse a la ignorancia,
Leyó la carta en voz alta. Empezó por el relato del abandono, por la lata y las monedas, por las decisiones. Fue honesta en los detalles, lo que se gastó en comida, en herramientas, en las 2 cabras, lo que quedó y cómo se había guardado. No hubo triunfalismos ni piadosos silencios. La carta estaba hecha de razones y de un plan. Algunos oyentes sintieron frío porque la acción de concepción chocaba con una regla no escrita, que las cosas que se hallan bajo la tierra no pertenecen a quien las necesita. Otros, sin embargo, escucharon la lógica de la protección maternal y percibieron la urgencia de salvar a 2 niñas del hambre. La comunidad, con su espesor moral, quedó dividida en matices antes que en bandos. Fue entonces cuando Hermenildo se levantó. No habló para justificar, sino para añadir un dato. Vociferó lo que muchos sospechaban, pero pocos atrevieron a decir en la plaza. Concepción no sacó lo que no era para darle a su gente, no lo hizo para esconder ganancias. Lo que hizo fue comprar tiempo para que las niñas no aprendieran a mendigar. Sus palabras, dichas con la cadencia de quien ha visto caminos y ha comprado y vendido vidas, resonaron con el peso de la experiencia. El cura, que había escuchado sin prisa, alzó la vista y pidió calma. No vino a dictar sentencia, vino a recordar que la justicia se teje con más hilos que la mera ley. No es mi tarea absolver ni condenar, dijo con la voz más baja. Pero sí es mi deber escuchar, y lo que escucho es una mujer que eligió proteger su familia. Si hay deuda moral, que sea para ella la de enseñar a no repetir aquello que la hizo sufrir. Sus palabras no cerraron el debate, pero sí pusieron un freno al afán de convertir la historia en espectáculo. El coronel no estuvo presente en la lectura, pero su reacción no se hizo esperar. La carta llegó a sus oídos por medio de conversaciones en la taberna y por el rumor del mercado. Acudió a la aldea con su habitual compostura y reclamó con una calma que pretendía ser intimidante. Preguntó qué se había hecho con las monedas y quién había permitido que alguien decidiera sin su consentimiento. La respuesta principal vino no de gritos o de pleitos, sino de la misma comunidad que había sido testigo del trabajo. Personas que habían recibido ayuda, que habían aprendido a sembrar, que habían visto a Antonieta enseñar a su hijo a leer. Uno por uno, la gente habló de las cosas que habían cambiado por la mano de esa familia. No fueron argumentos legales, fueron historias de vida. Y esas pequeñas historias pesaron más que la pregunta del coronel. Frente a la acumulación de relatos honestos, el coronel se vio obligado a retroceder, no porque no contara con medios para perseguir un asunto, sino porque la comunidad que él pretendía disciplinar ya no reaccionaba con ese miedo automático. Habían visto que la vida podía transformarse con trabajo y solidaridad. Su autoridad, basada en la expectación del control, se encontró disminuida ante la evidencia de que había otras formas de orden, las que se construyen con justicia cotidiana y reciprocidad. Fue, en cierto modo, la victoria más profunda que Concepción podría haber anhelado, que su familia y su trabajo obligaran a mirar el poder con otra medida. No obstante, Concepción no buscó exoneración pública, no reclamó florituras ni actos de reconocimiento. Su carta, una vez leída, fue archivada en la casa y copiada en la memoria de todos los presentes. Lo que sí hizo fue cumplir lo que había prometido. Con el poco que quedaba, creó una reserva para el futuro de las niñas y dejó instrucciones para destinar parte a la compra de un pequeño terreno comunal. No fue un latifundio, fue un trozo de tierra donde plantar y enseñar a otros cómo hacerlo. Antonieta se encargó de formar un grupo de trabajo que se reunía al amanecer para sembrar y repartir lo producido entre quienes más lo necesitaban. La generosidad, explicaba, no es la excusa para la explotación.
Es la red que evita que unos pocos mantengan a todos en la necesidad. Los años siguientes trajeron cambios que nadie celebró como un festín, pero sí como una acumulación de paciencia. Antonieta se casó con Lorenzo Tavares, un joven de la aldea que la había conocido en la escuela y que compartía la idea de cultivar sin mirar solo el beneficio rápido. No fue un matrimonio ostentoso, fue una decisión silenciosa de acompañar el trabajo del día a día. Lorenzo aportó su capacidad para el trueque en la plaza, su calma para los animales y su risa para los días en que el viento hacía torcer la cosecha. Juntos mantuvieron la promesa de convertir la tierra en escuela, oficio y hospedaje para quien viniera a aprender. Josefina, que había sido la niña de canciones sueltas, creció con manos diestras y corazón suelto. Abrió su propia casa donde atendía partos y cuidaba de ancianos. Su oficio, ni médico ni curandera en sentido formal, fue el de la atención cotidiana que salva más que las grandes gestas. Vicente se quedó como amigo fiel. No ocupó el lugar de familia con la formalidad del matrimonio, pero sí se volvió el guardián de herramientas, el que arreglaba la carreta y el que llevaba la cosecha al mercado cuando la casa estaba ocupada. La lealtad de Vicente, que había empezado con simple necesidad, se consolidó en solidaridad. Concepción envejeció con la sensación de haber hecho lo que estuvo en su mano. No buscó reconocimiento, pero la aldea le brindó la forma más simple de homenaje. La verdad con la que reseñaban su nombre ahora incluía el dato de que fue quien enseñó a sus nietas a leer el campo. Fue cuidada por su familia y por aquellos que, de una manera u otra, ataron sus destinos a la ribera. Cuando su tiempo llegó, no fue en una cama de hospital ni en la indiferencia de una noche fría. Murió en su casa, con la lámpara todavía encendida y la radio vieja que había traído noticias de lejos. La muerte, en ese lugar, tuvo el trato que merece quien ha trabajado la tierra. No hubo carnaval ni epitafios, pero sí manos que la cubrieron con una manta cosida por las mujeres de la aldea. Después de su muerte, la carta fue leída de nuevo. Esta vez, la lectura tuvo menos sorpresa y más gratitud. Se leyó como manual y testamento. Cómo cuidar el dinero cuando el corazón tiende a ceder a la ventaja. Cómo convertir el fruto en oportunidad para otros. Cómo crear un espacio donde nadie tuviera que esconder su necesidad. La comunidad la archivó en la casa común y la usó como referencia. Cuando un joven dudaba entre vender la tierra para pagar una deuda o trabajarla con paciencia, se leía la carta. Cuando una mujer nueva llegaba con hijos sin rumbo, la carta servía para explicar que el sostén no es una dádiva sino un contrato con la vida. Y los que la habían dejado junto al río, los hombres que empujaron la carreta aquella madrugada, tuvieron que aprender la lección pública de su error. No hubo juicios extraordinarios ni venganza. El pueblo no funciona con estruendos. Su castigo fue otro. La vergüenza de ver cómo la familia a la que decidieron expulsar se convirtió en semilla de lo que ellos no pudieron prever. Intentaron esconder su culpa con la distancia, con el silencio y con la rutina. Algunos, con el paso de los años, se acercaron a pedir perdón en voz baja. Otros nunca volvieron. El error que cometieron no fue solo moral, fue práctico. Al dejar a Concepción al margen, quitaron la oportunidad de una relación humana que podría haber sido reparadora. Al subestimar la capacidad de una mujer para transformar la adversidad, abrieron la puerta a una dignidad que, una vez prendida, no supo volver a su antigua posición subordinada. La lección que quedó grabada en las márgenes del pueblo fue simple y al tiempo profunda. Expulsar no resuelve, contiene posibilidad. Dejar a alguien a la orilla creyendo que se borra un problema es abrir la posibilidad de que esa persona haga algo con su vida.
Y cuando esa vida se organiza alrededor del trabajo, de la enseñanza y de la solidaridad, el que creyó haber resuelto un peso descubre que ha encendido una fuerza que puede cuestionar su autoridad y su indiferencia. Con el paso de las estaciones, el río siguió lavando piedras y guardando historias. La lata oxidada quedó donde siempre estuvo, enterrada bajo el junco, un secreto que si alguna vez se desenterrara, no sería más que una reliquia de una decisión. La verdadera herencia no estaba en las monedas, estaba en las herramientas compradas, en el pequeño terreno que les permitió sembrar, en la escuela improvisada que se convirtió en un punto de encuentro. La carta de concepción, hoy, se guarda en un cajón de la casita de la ribera y se lee a quienes llegan con dudas. No para enseñar cómo burlar la ley, sino para mostrar cómo la responsabilidad, la prudencia y la voluntad de trabajo pueden convertir un abandono en lección y en legado. Años después, cuando Antonieta ya era maestra reconocida en la comarca y Lorenzo levantaba la cerca que protegía los campos, un niño le preguntó mirando el río: ¿por qué la vieja letra dice que la verdad pesa menos que el secreto? Antonieta sonrió y señaló la corriente. Porque el río recuerda las historias y las vuelve visibles cuando ya no basta esconderlas. La verdad, aunque duela, permite que lo que venga se haga con nombre. El secreto pesa hasta que alguien decide cargar con esa carga para bien. Entonces el peso se transforma en enseñanza. En la plaza, el coronel fue el mismo de siempre, y sin embargo, distinto. Entendió que su figura ya no lo era todo. Aprendió, a su manera, a no resolverlo todo a punta de mirada. Las gentes del pueblo continuaron sus vidas con la sensación de que, a pesar de las indiferencias y los errores, había una manera de vivir que mantendría a la ribera como un lugar de trabajo y de encuentro. Se contaban la historia, ahora sin morbo, como ejemplo de que la dignidad no se compra ni se quita con un gesto. Se contaba con ternura la imagen de Concepción, encorvada en su mesa, escribiendo la carta que sería brújula. El error de quienes las dejaron junto al río fue así doble. Creyeron erróneamente que la ausencia de su cuidado borraría la deuda moral, y no calcularon que dar un lugar de partida a alguien con temple puede producir, con el tiempo, una fuerza que transformará el paisaje social. Subestimaron, en suma, lo que una mujer golpeada por la vida puede hacer cuando la obligación de proteger a sus hijos le impone ingenio y coraje. Y esa subestimación, que ellos pensaron sería su alivio, terminó por mostrarles su propia pequeñez. La ribera, con sus aguas antiguas y su rumor de siempre, siguió siendo el mismo lugar que acoge y empuja. La verdad quedó a la luz en la voz de la carta, en la palabra de Antonieta, en la certeza de aquellos que vieron crecer lo que nació del abandono. La decisión de esconder no fue santificada, fue explicada, discutida y, en lo posible, reparada. La historia enseñó a la aldea que la justicia cotidiana es más eficaz que la acusación ruidosa, que el trabajo sostenido es más fuerte que las amenazas, y que el amor, esa fuerza silenciosa que movió a Concepción, es capaz de revertir lo que se intentó borrar. Si hoy pasas por la ribera, puedes ver un huerto pequeño donde niños recogen judías, una casita con pintura descascarada, pero ventanas siempre abiertas, y la ribera misma, que refleja el cielo en una superficie que guarda recuerdos. A veces, por la tarde, alguien deja una piedra sobre la zona más húmeda, una especie de marcador para recordar que allí se enterró una lata y también una decisión. La gente ya no mira con desprecio a quien fue dejada, mira con respeto. Y en eso queda clara una verdad. Dejarlas junto al río fue un grave error de quienes creyeron que podían librarse de su obligación con un gesto. Ese error reveló la capacidad de una mujer para convertir la adversidad en enseñanza, la necesidad en trabajo y el secreto en legado. Si esta historia te tocó,
Compártela con alguien que valore relatos de trabajo, dignidad y decisión. Suscríbete para escuchar más historias que muestran cómo la vida común guarda lecciones profundas sobre el valor de no abandonar y sobre lo que ocurre cuando subestimamos a quienes creemos que no cuentan.